La interpretación de la Biblia siempre ha generado polémica, ya que el libro santo está conformado con parábolas y haciendo uso de una retórica más bien figurada en la mayoría de sus pasajes, es decir, no pretende reflejar explícitamente eventos fantásticos, sino solamente brindar testimonio de lo vivido por los apóstoles y profetas y su percepción de tales eventos. Siendo un libro conformado por narraciones escritas por humanos, obviamente posee ese factor de subjetividad en el que se nos dice lo que se cree y no lo que se comprueba. Pero la intención de crear este video no es la de polemizar ni de poner en tela de juicio lo que el libro santo expone. Es simplemente la de evidenciar que para muchos de los fenómenos que son tomados como milagrosos existe en realidad una explicación física, pero ello no significa que no tengan un grado de fantásticos, por lo que no es nuestra intención en ningún momento poner en duda la existencia de Dios, ni en tela de juicio las creencias de absolutamente nadie. Este video no se trata de eso. Este es el primer video de la serie que dedicaremos a los milagros de la Biblia que tienen explicación práctica, física y científica. Es importante destacar que no abordaremos los temas de manera cronológica, así es que damos paso al contenido y no nos extendemos más. Te damos la bienvenida a la Caja Oscura. ¡Comenzamos! El arca representó durante su existencia la presencia de Dios, quien prometió: "Ahí ciertamente me presentaré a ti, y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde entre los dos querubines que están en el arca del testimonio. En una nube apareceré encima de la cubierta". El Arca de la Alianza es uno de los artefactos que cobran mayor protagonismo en varias de las narraciones de la Biblia, y su existencia ha sido corroborada por muchos testimonios que aseguran que sigue oculta en algún lugar que hasta ahora sigue siendo desconocido. Pero, ¿qué hay de místico y misterioso en este fabuloso objeto? Pues entrando en contexto, el arca era un artilugio creado por mandato divino y en cuyo interior albergaba las tablas de la ley, esas mismas que contenían los 10 mandamientos que Dios le pidió a Moisés que enseñara a su pueblo en el monte Sinaí. No obstante, el misterio que rodea a este artefacto le ha llevado a ser elevado por las voces populares a una condición divina, y la creencia sobre el mismo está apoyada en varias historias, entre las que se dice que ningún infiel podía tocarla o ultrajarla, so pena de ser fulminado de manera inmediata por poder divino. Así lo podemos ver en la Biblia. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Lo que sucedió a Usa en realidad tiene una explicación. El Arca de la Alianza era un supercondensador eléctrico. Un capacitor o condensador eléctrico está compuesto por dos placas metálicas y un dieléctrico, que es un aislante entre las dos placas. Este dispositivo es capaz de almacenar una cantidad de energía importante, sustentando de esta manera un campo eléctrico. De hecho, la Biblia nos refiere su construcción de la siguiente manera. Bezalel hizo también el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Y la revistió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una moldura de oro alrededor. Además fundió para ella 4 argollas de oro en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También hizo varas de madera de acacia y las revistió de oro, y metió las varas por las argollas a los lados del arca para llevarla. Por consiguiente, tenemos una caja de madera de acacia que fungiría como dieléctrico o aislante.
un revestimiento interno de oro, que sería una placa, y la cobertura externa, que sería la otra placa, y 2 querubines con las alas hacia el cielo, cada uno de ellos conectado a una de las placas. La pregunta de cómo lograban obtener su carga eléctrica se contesta de manera sencilla, a través de carga por frotamiento, ya que el artilugio era constantemente transportado y el frotamiento con el aire de las alas, señalando al cielo como puntas, le iba dotando de carga. Además, debemos de tomar en cuenta de que la cobertura tanto interna como externa eran de oro puro, es decir, las placas estaban hechas de uno de los metales con mayor conductividad eléctrica. Esto es, cuando Usa tocó el arca de la alianza, al estar haciendo tierra cerró el circuito y por consiguiente recibió una descarga eléctrica fulminante. Otra de las cosas que se mencionan es que Dios le dijo a Moisés que en el arca se presentaría con él y hablaría desde más arriba de la cubierta, desde entre los 2 querubines que coronaban el artefacto. Existen estudios de fisiopatología, manifestaciones sistémicas y secuelas de la fulguración en seres humanos en los que se manifiesta que una carga eléctrica de gran intensidad puede tener influencia en la psique de una persona, causándole disturbios del sueño, déficit atencional, fatiga crónica, irritabilidad, depresión y, escuchen bien, alucinaciones visuales complejas y delirios paranoides de duración variable. ¿No sería que al estar expuesto constantemente al arca con su gran carga energética, Moisés en realidad sufriera de estos delirios que son los que le llevarían a asegurar que en realidad hablaba con Dios encima del arca? Obviamente no podemos asegurar que esto fue lo que ocurrió, pero sí podemos decir que es posible que algo así sucediera. Con ello tenemos ya 2 eventos que tienen una explicación lógica, científica y física. Pero lo que no tiene ninguna explicación es ¿quién le dijo a Moisés la manera exacta de construir este artefacto con tal exactitud y con pleno conocimiento de lo que iba a hacer? Y ahora daremos paso a otro milagro narrado en la Biblia, y es ni más ni menos que el del maná. No, este no. Este. El maná fue el alimento milagroso con el que el pueblo de Israel se alimentó durante 40 años que deambularon por el desierto. Pero, ¿es en realidad el maná un alimento milagroso? ¿El pan enviado por Dios? ¿O solamente es otro de esos prodigios de la naturaleza que al ser escrita la Biblia no encontraban explicación, pero que ahora con tanto avance de los estudios de todo tipo de disciplinas científicas tiene un sustento en la realidad no mística? Hay varias teorías acerca del maná y lo que se considera como su origen real, pero lo único cierto es que existe, y hasta el día de hoy este sigue siendo un alimento que forma parte de la dieta base de los beduinos del Sinaí, que todas las mañanas se aprestan a recolectar el manjar y almacenarlo en un puchero. Este alimento es descrito como de color blancuzco, parecido a la semilla del cilantro y con un sabor dulce que en su momento podría ser comparado como hojuelas de avena con miel. Y eso sí, con un alto contenido proteínico. Sin embargo, al paso del tiempo y cuando el calor comienza a apretar se vuelve amarillento, tal vez por un proceso de oxidación, y su factor de descomposición es realmente alto, de manera tal que es un alimento que al día siguiente ya no serviría. La Biblia lo describe de esta manera. Y la casa de Israel le puso el nombre de maná, y era como la semilla del cilantro, blanco, y su sabor era como hojuelas con miel. Y Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha mandado, que se guarde un gomer lleno de maná para vuestras generaciones, para que vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Entonces dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná, y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para vuestras generaciones. Tal como el Señor ordenó a Moisés, así lo colocó Aarón delante del testimonio para que fuera guardado. Y los hijos de Israel comieron el maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Pero, ¿cómo se origina o se gesta este alimento? ¿Es producto de lo divino o en realidad posee otro origen?
Vamos por partes. Hay varias hipótesis del origen del mismo. La primera se basa en las notas del etnobotánico Terence McKenna, quien habla de que en realidad el maná era el lenguaje figurado para descubrir el consumo del hongo Psilocybe cubensis, por sus características descritas en la Biblia. Este es un hongo cuyo origen es estercolero, coprófago y gregario, cuyas esporas germinan en el excremento de los rumiantes, lo cual sobraba al pueblo de Israel en su éxodo, y que ante la falta de alimento tenía que echar mano de absolutamente todo lo que pudiera ser comestible, además de que provoca la pérdida de apetito, que era lo que en realidad buscaban los israelitas ante su crisis de hambre. Este tipo de hongos poseen una sustancia activa que es la psilocibina, cuyos efectos son psicotrópicos, es decir, producen un estado alterado de conciencia tras su ingesta, similar al que producen la mescalina del peyote o la dimetiltriptamina o DMT en la ayahuasca. Se conjetura que ese estado alterado era el que llevaba al pueblo de Israel a creer en que Dios les hablaba. No obstante, esta hipótesis en realidad es más fantasiosa que el propio mito, y se desmonta fácilmente con 3 cuestionamientos básicos. Si el hongo solamente crece en el estiércol de rumiantes, ¿cómo es que preferían comer eso que la carne de los propios rumiantes? El segundo cuestionamiento es que si consumían estos hongos para intentar evadirse un poco de la realidad consciente, ¿de qué se alimentaban realmente? Porque está claro que la pérdida de apetito no evita la muerte por inanición. Y el tercer cuestionamiento es, ¿qué comían sus rumiantes? No obstante, la segunda hipótesis que vamos a mencionar es la más acertada y la que ofrece una explicación más realista de lo que el maná es. En el siglo XIX, el botánico alemán Christian Gottfried Ehrenberg publicó un tratado, El Símbola Física, basándose en los escritos del decano de Maguncia, Breitenbach, realizados en 1483. En el Símbola Física, Ehrenberg manifiesta que el maná era una secreción de ciertos árboles nativos del Sinaí, principalmente los tamariscos, y que dicha secreción era originada por las picaduras de una clase especial de cochinillas o escarabajos que solamente se pueden encontrar en esa región y en esos árboles. Sus declaraciones fueron recibidas con mucho escepticismo, pues parecían inverosímiles y poco fundamentadas. Sin embargo, un siglo más tarde, los botánicos Federico Simón Bodenheimer y Oscar Theodor, ambos catedráticos de la Universidad de Jerusalén, decidieron acallar por completo estos rumores y organizaron una expedición con la finalidad de comprobar la falsedad o veracidad de lo planteado por Ehrenberg. La expedición les llevó meses de investigación en los que recorrieron varias tierras y oasis de la región. La sorpresa fue mayor cuando sus conclusiones dieron la razón a lo planteado por Ehrenberg y en buena medida a lo planteado por Breitenbach en el siglo XV. Y para probar lo afirmado, hicieron pública la primera fotografía del maná. Este alimento es originado por una especie de jugo duro segregado por los tamariscos y que solidifica en forma de gránulos blancuzcos. Más que un alimento milagroso, es un prodigio de la naturaleza. Tiene que ser recolectado en las mañanas a primera hora, ya que es cuando este fenómeno sucede y cuando la humedad y la temperatura del ambiente permiten que esté en su punto óptimo. Cuando la mañana avanza, también las hormigas empiezan a consumir este alimento, por lo cual ya no se puede recolectar. Es importante destacar que el maná no es milagroso, es un alimento que existe en la naturaleza y esa es la explicación veraz. Pero nuevamente habremos de preguntarnos, ¿quién fue el ser omnipotente que le dijo a los israelitas dónde y cómo encontrarlo y que se podían alimentar de este? ¿Cómo se puede además explicar tanta perfección en la naturaleza? Ese es el verdadero misterio. Con esto finalizamos esta primera entrega de Milagros Bíblicos que tienen explicación científica. En el siguiente video de esta serie veremos las explicaciones de lo sucedido en la apertura del Mar Rojo y la caída de Sodoma y Gomorra. No se lo vayan a perder. Si te ha gustado este video, apóyanos regalándonos un like. Y si aún no estás suscrito al canal y te gustan nuestros contenidos, ¿qué estás esperando? ¡Suscríbete ya! No olvides activar la campanita para que sepas cuando subimos nuevos videos. Te invitamos también a visitar nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, en donde encontrarás más contenidos adicionales a los de este canal. Y
sin más, eso es todo en esta ocasión. Hasta la próxima, Oscurers.